Unidad 2. Equilibrio dinámico. En esta unidad se estudiará la segunda ley de Newton y se aplicará el análisis del movimiento de partículas como se establece en la sección. Si la resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula no es cero, ésta tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y a la dirección de esta fuerza resultante. Además, es posible utilizar el coeficiente entre las magnitudes de la fuerza resultante y de la aceleración para definir la masa de la partícula. En las secciones que abarca el equilibrio dinámico y en los problemas resueltos que siguen, se aplica la segunda ley de Newton a la solución de problemas de ingeniería utilizando los componentes rectangulares o componentes tangenciales y normales de las fuerzas y las aceleraciones implicadas. Hay que recordar que en un cuerpo real, incluidos cuerpos tan grandes como un automóvil, un cohete o un aeroplano, pueden considerarse como partícula con el fin de analizar su movimiento mientras sea posible ignorar el efecto de una rotación del cuerpo alrededor de su centro de masa. Al volver a la ecuación que se dice que cuando una partícula se somete de manera simultánea a varias fuerzas, la ecuación es la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Estos serían algunos ejemplos de la segunda ley de Newton. Y enseguida pasamos a un video para entender esta fórmula. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Bueno, ahora, ¿qué es el equilibrio dinámico? Para poder entender qué es el equilibrio dinámico, se procederá a este sencillo ejemplo. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, al transponer el miembro del lado derecho, se escribe la segunda ley de Newton en forma alternativa. La sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración igual a 0. En la que se expresa que si se suma el vector ma a las fuerzas que actúan sobre la partícula, se obtiene un sistema de vectores equivalente a 0, figura 12.10. El vector ma de magnitud ma y de dirección opuesta a la aceleración se denomina vector de inercia. De tal modo, es factible considerar que la partícula está en equilibrio bajo la acción de las fuerzas dadas y del vector de inercia. Se afirma que la partícula está en equilibrio dinámico y el problema que se considera puede resolverse mediante los métodos que se desarrollaron antes en estática. Resolverse mediante los métodos que se desarrollaron en el caso de fuerzas coplanares, todos los vectores que se muestran en la figura 12.10, incluyendo al vector de inercia, pueden tratarse uno después del otro para formar un polígono vectorial cerrado. También es posible igualar a 0 la suma de las componentes de todos los vectores en la figura 12.10, incluyendo de nuevo al vector de inercia. En consecuencia, utilizando componentes rectangulares, se escribe sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, incluyendo el vector de inercia. Cuando se usan las componentes tangencial y normal, resulta más conveniente representar el vector de inercia por medio de sus dos componentes,
Matt y Mann en el mismo dibujo, figura 12.11. La componente tangencial del vector de inercia ofrece una medida que la resistencia de la partícula presenta a un cambio en la velocidad, en tanto que su componente normal, también llamada fuerza centrífuga, representa la tendencia de la partícula a abandonar su trayectoria curva. Es necesario advertir que cualquiera de estas dos componentes puede ser cero en condiciones especiales. 1. Si la partícula parte del reposo, su velocidad inicial es cero y la componente normal del vector de inercia es cero en tiempo 0 a 2. Si la partícula se mueve con velocidad constante a lo largo de su trayectoria, la componente tangencial del vector de inercia es cero y solo es necesario considerar su componente normal. Debido a que mide la resistencia que la partícula ofrece cuando se trata de ponerle en movimiento o cuando se intenta cambiar las condiciones de este mismo, los vectores de inercia a menudo se denominan fuerzas de inercia. Sin embargo, las fuerzas de inercia no son similares a las que se encuentran en estática, que son fuerzas de contacto o fuerzas gravitacionales. Los pesos. Por consiguiente, muchas personas objetan el uso de la palabra fuerza cuando se refieren al vector ma, o incluso evitan el concepto equilibrio dinámico. Otros afirman que las fuerzas de inercia y las fuerzas reales, como las gravitacionales, afectan nuestros sentidos en la misma forma y no es posible distinguirlas por mediciones físicas. Un hombre que viaja en un elevador que se acelera hacia arriba puede sentir que su peso se ha incrementado de manera repentina, y ninguna medida efectuada dentro del elevador podría establecer si éste en verdad está acelerando o si se ha incrementado de manera repentina la fuerza de atracción ejercida por la Tierra. Se ha llegado a las soluciones de los problemas resueltos de ese texto mediante la aplicación directa de la segunda ley de Newton, como se ilustra en algunas figuras, y no mediante el método de equilibrio dinámico. Ejercicio de ejemplo. Un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Determinar la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 ft sobre segundo cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es igual a 0.25. Para empezar, para poder resolver este ejercicio, primero tenemos que obtener la masa, que la masa es igual a W entre la gravedad. En este caso serían 200 libras entre 32.2 ft sobre segundo cuadrado, que es igual a 6.21 libras por segundo cuadrado sobre ft. Se tiene que F es igual a la fricción por N, que es igual a 0.25 newtons, y que la aceleración es igual a 10 ft sobre segundo al cuadrado. Al expresar que las fuerzas que actúan sobre el bloque son equivalentes al vector ma, se escribe de la siguiente forma. P coseno de 30 menos 0.25 newton es igual a 6.21 libras por segundo cuadrado entre ft por 10 ft sobre segundo cuadrado, es decir, P coseno de 30 menos 0.25 newton es igual a 62.1 libras. N menos P seno de 30 menos 200 libras sería igual a 0. Al resolver la segunda para N y sustituir el resultado en la primera, se obtiene la siguiente ecuación. N es igual a P seno de 30 más 200 libras. Por lo tanto, P coseno de 30 menos 0.25 por P seno de 30 más 200 libras es igual a 62.2 libras. Obteniendo el valor de P, nos queda que es igual a 151 libras. Es decir, esta es la fuerza que necesita P o que requiere para dar al bloque una aceleración de 10 ft sobre segundo cuadrado hacia la derecha. Y es así como se termina este tema. Puedes dejar manita arriba,
dejar tus dudas en los comentarios y espero que hayas entendido un poco sobre este tema tan divertido. Hasta la próxima.